El año pasado viví una de las experiencias más importantes de mi vida, descubrir el mundo entero a través de sus sabores. La experiencia fue tan bien que este año voy a repetir y quiero empaparme de las diferentes culturas gastronómicas del planeta. Y para comenzar, me he venido hasta Chile, que está viviendo una auténtica revolución gastronómica. Oye, pa' Chile, al mundo entero, enamorado, distraída y yo. Y su capital, Santiago, es uno de esos destinos gastronómicos que están por descubrir. Yo voy a comenzar ahí. Sigue la música y aquí no pasa nada. Chile posee una rica cultura culinaria, a la que denominan cocina criolla chilena, que como podéis imaginaros viene de la tradición de los indígenas y de la cocina colonial española. Pero además tiene una gran influencia europea, tanto de franceses como alemanes. Para explicarme todo este batiburrillo he quedado con Maida Mas, que es una instagramer especializada en gastronomía y que se conoce los puestos callejeros de Santiago como nadie. Maida, te pillo haciendo fotos. Hola, Peña. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, oye, todo el mundo me habla de que eres tú la persona indicada para que me muestres la comida callejera. Sí, la verdad me dedico mucho a comer y me gusta recorrer y probar cosas desde la calle, la vereda, hasta Alto Mantel, así que sí. ¿Comenzamos? Esta es la zona Chacareros de la Vega Central. Ahora mismo me llevas a un sitio a comer. Sopaipillas. Hola. Venimos a probar las sopaipillas. Pebre, ¿tienes? Pebre, sí, aquí lo tiene. Esto lo ponéis siempre en todos los sitios en las mesas, ¿verdad? Exactamente. Veo mucho cilantro, Pero mucha cebolla sí, y... mucho aquí. Esto es un poquito, digámoslo así, como la alioli, ¿no? Que muchos restaurantes nos ponen para que vayamos picando mientras nos traen el plato. Mira, ya llegó. ¿Sopaipilla sola o sopaipilla con palta? La sopaipilla es un pan frito a base de harina de trigo con zapallo, ¿Calabaza? a la calabaza cocida. Sí. Tienes que probarla con mostaza, que es clásico acá en Chile después de ir de fiesta. Y esto mezclado con el café no es a lo mejor un poco bomba. Así se come. Muy Bueno, puede ser o dulce, que la bañan en este almíbar de chancaca, que generalmente cae una gota de lluvia y se prepara en todas las casas chilenas. Llegar del trabajo, llegar del colegio. Sí, yo siempre, era como que llovía, yo estaba en clase y era, vamos a llegar a la casa y a ver sopaipilla. Bueno, Maida, ¿me enseñas otro? Por supuesto. Venga, vamos. Adiós, muchas gracias. Chao, gracias. Estamos dando vueltas, yo creo que hemos dado No, por acá, vuelta. por acá. Es por aquí, seguro. Lo tienes claro, ¿no? Acá es que todo es igual, todos venden casi lo mismo, entonces me pierdo. ¿El nano? ¿Aquí? Sí, lo encontré. Bueno, auténtico, ¿eh? Esta es una de las picadas más reconocidas, yo creo que de Santiago y de la Vega Central para comer sándwiches. Y parte tradicional de nuestra comida callejera son los completos, que así nos referimos a los hot dogs. Y la diferencia, yo creo, de los hot dogs acá en Chile con otros países del mundo es que las opciones o mezclas de ingredientes son infinitas. Infinitas, ¿no? Sí, hasta papas fritas le puede echar huevo revuelto. Nano, un completo, por favor. ¿Salsa verde izquierda? Por supuesto, gracias. Es como el tamaño de mi tupé. ¿De mi qué? De mi tupé. Ah, Y aquí lleva tomate... chucrut americana, que es esa mezcla de pepinillo con zanahoria, también fermentado, picle, Me da ese toque tomate, mayonesa, ají verde y, como te decía, la salsa verde, que en el fondo es cilantro o perejil con cebolla. ¿Y esto cómo se come? ¿Con la mano o con el cubierto? Con la mano, ¿eh? Ah, bien, súper. Es una explosión de sabores, porque con el fermento
Le da ese toque acidillo. Y con la salsa verde y con la jibarda lo hacemos chileno. Sí, señor. Le sacamos lo alemán y lo cambiamos chileno. La salchicha está estupenda. Es un ejercicio más esa. Enhorabuena. Tómalo, papá. El brazo derecho, sin marearlo. Espérame. Nunca en mi vida se me va a comer una cosa así. ¿Hiciste regio? Yo creo que aquí una primera cita a lo mejor no es el sitio, ¿no? O quizás es sexy, puede mostrar qué tal grande abre para los besos. Madre mía. Bueno. Te la voy a enviar para el Tinder. A ver si... Bueno, yo creo que la voy a utilizar más para Instagram. Y con esto yo creo que gano followers, ¿no? Me dirá, ¿no? Muchísimas gracias, Nano. Se pasaron. Que vaya muy bien. Bueno, ¿y dónde me traes ahora? Bueno, ahora te traigo a probar el mote con huesillo. Bueno, te traje a este lugar porque aquí es donde más rico lo hacen. Ajá. Y mucha gente que vende en los carritos alrededor de la ciudad vienen y lo compran acá. Pues nada, vamos a probarlo. Vamos. El mote es el grano de maíz que está cocido, pelado, y luego se junta con huesillos que son duraznos deshidratados. ¿Y ese caldo? El jugo. El Es juguito. jugo. Es importante que esté bien helado, ¿cierto, chiquilla? Sí. Y tiene azúcar, canela, no. No, solo Solo azúcar. Solo azuquitas. Sí. Es un postre. Tú lo puedes comer como postre o para refrescarte. ¿Qué tal? Me recuerda mucho al melocotón en almíbar. Está muy refrescante y encima, como yo soy un goloso, estas cosas me encantan. Pues nada, nosotros seguimos Nada. nuestro camino. Vamos. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora te quiero llevar a comer platos tradicionales. Ya no es comida callejera, pero sí comida muy popular. Mira qué rico. Bueno, te voy a dar un platito que se llama pastel de choclo. ¿Tienes olor? Sí. Cuando vas al cine y huele a palomitas de maíz. Tienes a nosotros ese olor. el pastel de choclo es como sabor a verano, que es un pastel básicamente que abajo tiene un pino de carne, como un sofrito, a veces trae pollo también, huevo duro, aceituna y arriba una pastelera que es como una pasta hecha de maíz cocido. ¿Esto todo lo que tiene aquí arriba es maíz o queso? Maíz y eso es pollo. Y más abajo todavía Tiene carne, el pino de carne, sí. está dulzón. El maíz muy dulce, sí. Pero está muy bueno, porque esto se termina en el horno para que gratine todo esto. Exactamente. Se hace toda esa mezcla, se pone esa pasta por arma. encima, se arma con el puré de maíz, luego al horno. Y queda esta corteza. Que es crocante. Bueno, y también te voy a hacer probar una empanada chilena. Es una empanada de carnes. Que tiene una pinta espectacular. Veo que tiene ahí un huevo cocido, seguramente tenga aceituna, ¿verdad? Tiene una, cuidado que puede tener el hueso? carozo. Sí. El hueso, sí. Inventando algo simple para ti. Muy buena. Tiene mucha cebolla Sí. y eso le da también un toque dulce. Me estoy dando cuenta que os gusta muchísimo. Mucho dulce en Chile, sí. Muchísimo. Es impresionante. Bueno, Mayra, yo no tengo palabras para agradecerte todo lo que me has mostrado hoy. Por favor, un placer. Pero puedo hacer alguna cosa para que te sientas mejor, ¿vale? Y es que te quiero invitar a que pruebes un plato con todo lo que he aprendido durante este recorrido por Chile. Perfecto, un rato. Ambrosía. En la mitología griega significa alimento de los dioses. Y algo de esto debe de estar haciendo aquí Carolina Bazán para que su restaurante aparezca en la lista de los Latin American 50 Best Restaurants. O lo que es lo mismo, los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Me espera también su pareja y su mujer, Rosario Oneto, quien me ha dicho que me va a dejar catar otro de los orgullos gastronómicos de Chile, como es el vino. Hola, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme porque sé que Bienvenido. estás en plena faena ahora mismo. Cuéntanos un poco la filosofía de restaurante. Bueno, a mí de chica me tocó vivir en distintos lados, donde fui recopilando sabores y los tengo grabados en mi memoria. Me encanta viajar, me encanta traerme sabores de afuera y reproducirlos un poco con los ingredientes que tenemos en Chile. Vamos a usar palometa. Aquí en este restaurante además utilizáis mucho el producto de temporada. De temporada y fresco. O sea, yo no puedo utilizar un marisco congelado. Por los 8.000 kilómetros de costa que Sí, tenéis, sería un poco sacrilegio. Pero eso es divertido porque hace un par de años en Chile la gente no acostumbraba a comer pescado fresco. Tenemos esta palometa que vamos a tratarla igual que un ceviche.
pescado azul. Sí, de hecho es como un pariente del atún. Voy a sacar una yemita de huevo, la vamos a temperar en agua tibia para que no esté helada al momento de servirlo. Voy a poner un caldo de carne caliente, pero con ajo, aceite de sésamo y jugo de manzana. ¿Es esto que tienes aquí? Sí, ¿Lo puedo coger? por supuesto. Bueno, está clarificado perfectamente. Clarificar es quitar todas esas impurezas que tiene un caldo, que de los restos de la sangre y demás, que muchas veces se burbujean en un caldo, que eso no mola nada encontrarte en un plato, ¿verdad? La Y sangre, esto la es verdura. hacerlo fino. Yo estoy un poquitito obsesionada o pegada con los ingredientes asiáticos, ¿ya? Entonces he descubierto el gochujang, que es una mezcla de ají y distintas especies de Corea. Y que pica un poquito. Pica un poquitito, sí. Con un toque dulce, con un toque picante, con un toque Sí. amargo. Aquí hay muchos matices. Algo más que le pongo son berenjenas fritas. Las berenjenas las dejo reposar en una mezcla de vino blanco, azúcar y soya. Es una mezcla bien especial. Jamás se te ocurre mezclar el pescado con la carne o jamás se te ocurre mezclar con esta berenjena, pero queda bien interesante. Vamos un trocito. Estamos listos para el emplatado. Súper simple. Ahí tenemos la yemita. Para mí, la mejor salsa del mundo. Por Sí, textura, sola y crudita. El caldo, que va caliente. contraste de temperaturas. Y por otro lado tengo un polvo de limón. Es el zeste Guau. de limón. Con el Muy limón, rico. Sí. Ahí, Y tengo este aceite ahumado. para darle ese toque como a barbacoa, La simpleza en un plato. una pinta. Esto se pasa mucho mejor con unos vinitos, Pero ¿no? por supuesto, vamos a invitar a Rosario. Cuéntanos qué nos has traído. Ahora, para partir con el pescado, un Sauvignon Blanc fresco del año. Muy bueno. Yo el vino esto lo tengo que probar con el plato que nos ha hecho Adelante, Carolina. por favor. Un plato lleno de matices. Fíjate que yo lo del caldo me dejaba un poco extrañado, pero es que le va. Sí. Está realmente bueno. No sé si quieren probar algún tinto. Perfecto. Esto sería agua país. Criolla también se la conoce. Es un tinto liviano, un poquito rústico, floral, algo terroso. Estos vinos más campesinos vienen un poco de esos viñedos que quedaron, que no tienen tanto que ver con la tradición francesa, sino que es anterior, que tiene más que ver con las misiones. Son vinos que hasta hace 10, 15 años no eran que fueran mal vistos, sino que simplemente no entraban en la escena seria gastronómicas. Esto es año 2016. En general son vinos para tomar frescos del año, un par de años. Muy floral, fruta muy fresca. Muy amable. Y sutil sería Valle de Limarí, 400 kilómetros hacia el norte, también influencia costera, pero aquí con suelos calcáreos. Van a ver la diferencia de inmediato. Y aquí tenemos una concentración bien distinta. Sí, sí, Aquí sí. sí tiene guarda de barrica, una vinificación más tradicional. Se le ve con más cuerpo. Claro, otra cosa. Bueno, es totalmente diferente en nariz, ¿eh? No hay fruta madura. Es una Syrah. Sí, es un Syrah. Y se le ve como un vino como rocoso más redondito ya, más Claro, claro. hecho. Encontramos dos geografías completamente distintas. Me quedo con los tres. Sí. Cada uno me ha dicho una cosa del Muy distinta, país, ¿no? Muy distinta. Tenemos un país que es muy largo y eso da una diversidad de terroirs en el fondo muy interesante. Digamos que esto es una uva más o menos autóctona de la zona. No tenemos nosotros autóctonos. Autóctono. Todo fue traído Todo del fue traído Mediterráneo. afuera. No tenemos denominaciones de origen. Hay algunas poquitas, ya están comenzando, pero hay una libertad en el fondo de crear. Tú puedes, crear tu propio vino. puedes plantar lo que quieras, donde quieras. Pero hay una innovación y hay algo distinto ahí. Hay una búsqueda de terroir que no era lo obvio. Esto es un lujazo, ¿eh? Gracias. Encantado. Me iré a recorrer el mundo, a conocerlo por completo. Voy a Chile tiene 8.000 kilómetros de costa. Una locura. Y como os podéis imaginar, tanto la pesca como la recogida de marisco son parte fundamental de su economía. Además, son grandes exportadores de algas, un producto que últimamente utilizamos mucho en cocina. corriendo cada carretera mía.
Me dirijo a Quintay, muy cerquita de Valparaíso, donde me han dicho que me van a enseñar a recoger locos. Porque sí, aquí los locos se pescan. Quieto, esto se pone de manos, ¿eh? Chile tiene un paisaje increíble. Cada 10 kilómetros va cambiando. El bote que traiga los locos, le vamos a cajonar los locos, compañeros. Tome, esos son los locos chicos. También se les dijo, es un loco gordo. Afuera, el tema de la toxina que tiene la lapa, hay muchos portadores que se están cabreando por el tema. Así lo vamos a empezar a hacer. Javier, Buen día. buenos días, ¿cómo estamos, tocayo? Bien, bien. ¿Usted cómo está? Con muchas ganas de que me explique qué es lo que pescan aquí. No es pescar, es extraer. Es extraer. ¿Y qué son los locos? El loco es un molusco, es uno de los productos que son más apetecidos de los que tenemos acá en la zona. Hoy vamos a sacar locos del agua. Locos del área para esto. Nos vamos a sacar Pues vamos locos a ello, del agua. entonces. Vámonos, vamos. Ya, ahora. ¡Vámonos! Súbete, que hay aquí abajo. ¡Opa! Lo echaba yo de menos hasta allá. Los locos se extraen debajo del agua Debajo del agua. y están pegados en la roca. Claro, están pegados abajo, de repente se meten en rendija los locos, Ajá. se encuevan, que le llaman los buzos, y hay un tiempo que el loco se pierde y después aparece. Hay épocas entonces de recogida de... Sí, hay unos meses. Siempre sacamos recursos en noviembre y en diciembre. Pero bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde me estás llevando? Porque yo no veo a nadie aquí, ¿eh? Me has dicho que había un montón de pescadores que han salido Aquí los vamos y yo a no veo a nadie. encontrar. Esto es muy romántico, pero yo no veo pescadores. Ya los vamos a encontrar. Toda la vida en esto, Javier. Toda la vida, de los 12 años. Una dura profesión. Sí, es dura, pero yo soy agradecido de la pesca porque todo lo que tengo, lo tengo gracias al mar. Aquí ya tenemos 5 embarcaciones que ya están faenando aquí en Treman Loco. Aquí en esta embarcación son 2 buzos, Ahora mismo hay aquí 2 buzos que están ¿a cuántos metros? entre promedio 10 a 12 metros. Mira, ahí va a salir el buzo con el recurso. Bueno, pues ahí está. ¡Wow! No tiene que ser sencillo subir todo eso, ¿eh? Trabajo duro. ¿Me podría pasar una para verla cómo es? Venga, lance. Que tengo buenas manos. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Y todo esto es carne. Esto con limón, lo coméis en crudo también. Ceviche exquisito. Ceviche exquisito con esto. Sí. Comíamos uno, Carlito. Ahora yo este loco te lo voy a sacar, semejante a lo como se vende en el restaurante. Ahora ya está desconchado. ¡Wow! Esa parte que es el coral. ¿A dónde bota la tinta? Tiene tinta. Claro, una tintita azul. Y golpearlo. Es parecido al pulpo. Pulpo también necesita unos golpecitos, unos sustos que llamamos. Ahora pruébalo. Realmente lo que está bueno es lo blanco. Es lo blanco. Muy bueno. Es que tiene textura de fruta. Aunque os parezca mentira. Una fruta de mar. Una fruta del mar. No es cualquier persona que come loco hoy en día así salir del mar y comer esto. Estas son las cosas bonitas de visitar otros países. Te enseñan y encima pruebas.
está el agua muy fría? Acá en este momento ahora la tenemos promedio como 13 grados. Bueno, y un tío de Valladolid como yo, ¿crees que será capaz de meterse en el agua a esa temperatura? Porque yo me lanzo a donde sea, ¿eh? No tengo ningún problema. Bien me parece, valiente. Valiente, claro que sí, he sido valiente. Me he comido un loco aquí contigo. Está bien, porque es único. Bueno, pues yo creo que 13 grados está bien. Yo me voy a tirar. Mira, Javier, me he traído los calzoncillos igual que la bandera de Chile. Americana. Es un fan de Trump. No me jodas. Estoy metiendo el pie por la manga. Empezamos bien. De adentro hacia afuera, origen de la humanidad. Compañero, ¿cómo está la cosa para tirarse? ¿Está rica el agua? Bueno, me voy a tirar. No se va a tirar nada. No confía nada en mí, pero es que me voy a tirar. confío. Ya, Peña. Cuidado con el tiburón nomás. Parado. Ahí. Ya, vamos, Peña. Encima con chulería, ¿vale? Al agua nomás, vamos. Y la aleta, aquí el vasito llega de más. Sí que los pies hace fresquete, ¿eh? Este es poco complicado. Creo que se voy a dejar a los profesionales, Javier. La verdad que se está gustico, pero se lo dejo a los tíos que saben, porque yo sigo siendo de agua dulce, ¿eh? Creo que se me da mejor comerlo. Les voy a contar cómo se me han quedado las pelotillas, ¿vale? Si os coméis algún día un loco, ya sabéis lo que cuesta cogerlos. Pero luego están muy ricos. ¿Volvemos? Volvamos. Venga. Dale. Pues yo me voy a ir a cambiar. Bueno, yo, Javier, te voy a dejar trabajar, ¿de acuerdo? Que sé que tenéis ahora lío. Muchísimas gracias, Javier. De verdad, dame un abrazo. No hace falta que me dé la mano. Hay amores en la vida que no se pueden olvidar. Hay lugares en la vida. La temporada pasada probé algunos de los platos más extraños del planeta. Y por supuesto, este año no iba a ser diferente. Me he venido hasta Valparaíso, una de las ciudades más bonitas de Chile. Y aquí, en el restaurante Tres Peces, me esperan con un manjar muy sorprendente, el piure. Hola, Paula. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Te gustó Valparaíso? Muy bonito. Cuéntame, ¿qué es todo esto que tenemos aquí? Te tengo aquí todo un mostrario de productos de nuestro mar y el primordial que tenemos es el piure. Esto es el piure, pero esto no... ¿Qué es? Una piedra. Esto es muy extraño, yo nunca había visto una cosa igual. Bueno, un producto súper endémico de acá de Chile. ¿Y qué es? Porque yo ahora lo veo así, digo, ¿por dónde empiezo? Ya, mira, esto- ¿Por dónde se come? Ya, esto es una percha de piure. O sea, sería esto como una especie de, digámoslo así, es como una ostra, ¿no? Tiene hasta agua esta, mira. Mira, mira, mira. ¡Wow! Me está escupiendo. Dentro de esto está el piure, que es como un corazón de mar. Ahora mira, un corte acá. Y esto después se saca con el dedo. No veas el olor que tiene esto a mar. Esto es intenso. ¡Wow! Mira, y esto. ¿Viste? Tiene toda la pinta de un corazón, ¿no? Esas dos valvulitas. ¿Me dejarías a mí hacer uno? Dale tú. Bueno, uy, opa, yo creo que me pasé. Porque pensé que era más duro. ¡Guau! Esto hay que tener mucha práctica, ¿eh? Mira a mí. Bueno, pues ya veis, de esto que parece una roca, sacamos toda esta carne. Ya, y eso sí, limón, adentro, Directo. tiro así, tal cual. O te gusta o no te gusta. Seguro que me gusta, no sé por qué me da la mí.
No. ¿Sí? Bueno, Es muy intenso, sabe muchísimo a marisco. La textura es genial, ¿eh? Te comes esto y dices, ¿a qué me recuerda? Absolutamente a nada. son sabores únicos en realidad, así como de acá. La mayoría de las veces nosotros lo ocupamos para los ceviches acá, o de repente cuando hacemos algún arroz caldudo, también le agregamos porque como que potencia los sabores. Pero estoy viendo que tiene más cosas. Mira, aquí también teníamos unos picorocos, que es como que son un pájaro dentro aquí del... Aquí hay algo de que otra está piedra vivo. más. ¿Y cómo lo sacas de ahí? Cuando lo cocinamos, esto ya se puede soltar y lo vamos a sacar. Y esto otro que está por acá, esto es lo que vamos a hacer una preparación después, una ensaladita que es bien típica, que es el ulté, que es el tallo del cochayuyo, de una alga que nosotros tenemos. Esto es un alga. Una alga, el tallo del alga. Vamos a limpiar un poco, después le vamos a poner un poquito de limón, cebollita, cilantro. Este es el tallo del cochayuyo, entonces esto lo vamos a mezclar aquí. A mí ya se me hace la boca agua. Una vinagreta. Sí, con limón, también con un poco de jengibre. Madre mía, puro sabor. Me encanta. Enhorabuena. Estos son los platos que a mí me emocionan. Paula, con todo lo que voy aprendiendo, al final voy a hacer una pequeña receta. ¿Tú estarías dispuesta a venir? Sí, sí, sí. ¿Te frías de mí? ¿Ya te fiaste de mí? Sí, yo me fío de ti, ahora te toca a ti. ¡Ya, chiquillos! ¡Hay perejil, hay cilantro! El mercado de La Vega, el más importante de Chile, sin lugar a dudas. Por estas callejuelas interminables me está esperando Matías Arteaga, un auténtico enamorado del producto local. Así que sin más preámbulos, me voy a conocerlo. Matías, Hola Peña, bienvenido. ¿estás? Bienvenido a Chile, a La Vega Central, donde nos encontramos en este momento. Y este es el mercado donde se abastece todo Santiago. A mí me han dicho que tú eres un poquito experto en el producto chileno, ¿no? Y además en los productores chilenos. Sí, me fascina el trabajo directo con el productor. Pues vamos a darle. ¿Las horas buenas para venir aquí? ¿Cuáles son? Muy temprano. Se abre el estacionamiento a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana ya se empieza a vender y están todos apostando por comprarlo más fresco. Nos vamos a parar acá, donde vamos a encontrar a la señora Yuri, que ella tiene papas nativas de la isla grande de Chiloé, que es donde nace la papa en el mundo. Hay una pelea entre Perú y Chile, pero ¿Sí? dice que en esta isla es donde nace. Tenemos una por este lado, que es la papa michuñe morada, y que se utiliza para guisos, caldo y para hacer milcaos también, que es un pancito que se utiliza en los curantos. ¿Curanto qué es? El curanto es una preparación polinésica que hace un hoyo que se llena de piedras calientes y luego se va poniendo por capas carne, marisco y productos vegetales, se tapan y se cocinan por 5 o 6 horas. La verdad que son preciosas, ¿eh? Estamos en un horario donde ya todos los chilenos se encuentran en un espacio y vienen a comprar. ¿Y cuál es la preparación clásica que tenemos en Chile? Es la chirimoya alegre. Chirimoyón. Chirimoya con un poquitito de jugo para que refresque el sabor como más mantecoso y cremoso que tiene. Tú vienes al mercado ya preparado con tu Eso, un navajita. cuchillito siempre para probar la fruta y verdura que esté fresca. Esto es como un ceviche de chirimoya, ¿no? A la minuta. Chirimoya alegre. ¿Qué tal el sabor? Combina la naranja con la chirimoya. Mira, no. Es una combinación que yo en mi mente no asociaría. Está muy rica y para nosotros, desde que somos muy niños en Chile, nos enseñan a comer así la chirimoya. Es muy bueno. Hay más cosas. La tuna, que es una fruta con semilla, muy antioxidante. Aquí en Chile se utiliza mucho para el desayuno. Prueba, por favor. Tiene ese sabor a fruta tropical, con muchísimo dulzor. Bueno, pues yo ya que estoy metido en harina, voy a comprar unas chirimoyitas. Me da 4, que estén bien maduras. Madurita. Con esto estaríamos. ¿Continuamos? Gracias, amigo. Nos vemos. Muchas gracias. Mira, Peña, acá encontramos cochayuyo, que es un alga que se encuentra en toda la playa de Chile, en todo el mar, y se procesa, o se comercializa, perdón, deshidratada, seca. Amigo, ¿le puedo pedir un cochayuyo?
¿Y esto cómo lo cocinas? Porque esto ahora mismo está seco. Se hierve, se enfría, se limpia un poco, que tiene como una gomita alrededor, y luego se pica muy chiquitito. ¿Me podría dar un atillo de estos? ¿Cómo lo llamáis aquí? Un cochayuyo, ¿no? Un cochayuyo nada más. Sí. ¡Wow! Esto está perfecto. Muy amable. Un placer. Amigo, que le haya bonito, gracias. Bueno, ¿dónde me llevas ahora? Entonces, Peña, ahora vamos a ver un ají, que es el ají más tradicional deshidratado en Chile, que es el cacho de cabra. Cacho de cabra. Cacho de cabra, que es un ají clásico, que se ahuma, lo que podemos ver acá arriba. Este ají es la base de un condimento muy clásico mapuche chileno, que es el merquén, que es una mezcla de este ají con semillas de cilantro y un poco ¿De de sal. ambos? Aquí hay más cosas, estoy viendo además. Hay unos ajos así de grandes. Tenemos el ajo chileno y hay otro ajo que es el ajo negro chilote. Este ajo viene exclusivamente desde Chiloé. Cada uno es un diente de ajo. Oh, wow. Míralo. Esto es un diente de ajo, ¿vale? Esto lleva esa maduración, esa fermentación. Sí, 22 días lo dejan. Y eso está muy de moda ahora en las cocinas y aporta a los platos, pues bueno, unos matices así como de pasa, que vienen muy bien, bueno, pues para ciertos platos, pero no deja de tener ese sabor al ajo. ¿Es así? Veamos qué tan del español eres. Venga, va, a tope. Luego no daré besos a nadie, ¿eh? Vamos, yo voy contigo para que no te seas tan mal. ¿Tienes sabor a ajo? Hey, caramelo también. Caramelo, Café. café. Uy, ahora café. Muchísimo. Muy rico. Es afrodisíaco, ten cuidado en Chile. Estoy, vamos, como un toro. Buenísimo. Pues yo me voy a llevar, yo creo que unos pimientos. Por favor, ¿me podría dar una ristra de ají cacho cabra? Me ha encantado el nombre. 3.200 sueltos. Muchas gracias, muy amable. Peña, aquí vinimos a La Continental, una carnicería antigua donde trabajan puro cerdo. Danilo, si es que nos puede dar de probar. Ah, eso es para nosotros, don Danilo. Claro. Tenemos arrollado. Carne de cerdo magra, condimentada, envuelta en piel de cerdo, bridada con hilo y luego se cocina en agua. Un sabor más intenso, ¿eh? Sí, pues tiene ají y condimento. Se nota. Tiene un puntito picante al final. Un poquito de orégano. Tenemos el queso cabeza. El queso de cabeza es una cocción de la cabeza completa del cerdo. Se desmenuza un poquito la oreja, la lengua, la quijada, la papada. Se condimenta con ají, con merquén. ¿Qué tal, Peña? Pues muy bueno. Me pones unas cervecitas aquí y hacemos la mañana. Pues muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Igual. Bueno, Matías, la verdad que me ha encantado el mercado, es espectacular. Pero claro, a la vez me lo has puesto muy difícil, porque ahora yo tengo que hacer un plato y ahora con tanto conocimiento no sé ni por dónde empezar. Que por cierto, a mí me gustaría invitarte a ese plato que quiero hacer con todo lo que me habéis enseñado aquí en este país. Buenísima, Peña, encantado. Muchísimas gracias. Cuando me despierto, solo quiero un beso. Uno de los pueblos originarios y más numerosos de todo Chile es el pueblo mapuche. En la actualidad viven más de 600.000 en todo el país. Y yo, para conocer algo más de esta cultura y de sus costumbres culinarias, me he venido hasta la casa de José Luis Calcufura, o como todo el mundo le conoce aquí, Mapuchef, un cocinero que lucha por mantener las tradiciones de sus ancestros. José Luis, o Calfu. Calfu, Calfu mejor. Sí, te damos la bienvenida a mi casa. Estás en un sitio idílico, ¿no? Sin querer generamos una magia para que comensal o los amigos más que comensales disfruten solamente. Acá no tienes nada más que disfrutar. Bueno, pues yo estoy deseando que me enseñes un poquito. Te presento a Iván. ¿Cómo estás? Encantado. Gracias. Muéstrame qué me vas a hacer. Bueno, hoy día tenemos carne de caballo, va a ir macerado con unos condimentos que son como muy endémicos. El plato se llama piscu y esa es la combinación de muchas legumbres y verduras acá. Ajá. En Chile nosotros tenemos más de 200 ecotipos diferentes de legumbres. ¿Esto es soja? No, este es poroto. Ajá. Es muy importante remojarlo porque es una costumbre que lo que hace el mapuche, sanear a través de los alimentos. Los alimentos. Lo dejamos cocer solamente ahí, como serán como unos 35-40 minutos. Tenemos semillas de cilantro. ¿Sí? Incorpora aceite. Tú machacas esto. Tú dime cómo, porque yo Sí, de a esto... poquito. A mí me encantan los morteros.
Y este es familiar del tomillo. ¿Cómo se llama? Chascú. Tienes que olerlo, A mí me recuerda más al orégano. pero es mucho más fuerte, más rico. Sigue machacando y se le incorpora ajo chileno. Se mezcla ahí. Ahora mismo me recuerda mucho a la cocina que hacía mi abuela en España. Las legumbres, con un majado, con un sofrito. Y lo otro podemos ir a ver la carne de caballo que estamos ¿La tenemos fuera? Sí. Puro fogón. Wow. Tiene pinta de ser mantequilla. Sí. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí cocinándose? 4 o 5 horas más o menos. Se deshilacha ella sola. Desmitificamos aquello de que la carne de caballo es dura. Tenemos otro corte que es mucho más blando, es como un bistec. Y eso lo vamos a hacer en el momento. El chileno, por lo general, si no es mapuche, come algo de carne de caballo. Sí, pero lo come sin saberlo, porque es mucho más barata. Acabo de descubrir un secreto. Siguiente paso. Los maceramos con esto, con la mezcla que hiciste tú. Y a la sartén. ¿Echáis sal aquí antes o después? No echamos sal. No echáis sal. No. Nada. Antiguamente los soldados mapuches, cuando tenían que luchar en contra de las tropas coloniales españolas, cuando comían productos que tenían sal, los cuerpos absorbían mucho más agua y eran más pesados. Y como que hacían caminatas largas durante mucho tiempo, se cansaban más. ¿Esto es? Pimentón ahumado. Pimentón ahumado. Eso lo ocupamos como saborizantes naturales para nuestras corporaciones. Puré, legumbre. En la cocina mapuche, el ahumado era muy importante. Investigando y viéndome cómo era el comportamiento de los comensales, cada vez que la gente comía algo ahumado, bajaba el temperamento, comían y eran felices. Y esa es la magia del ahumado. ¿Tiene sal? No le hace falta sal. Las hierbas aromáticas han hecho su función. De las legumbres, con el sofrito. Ya le vas a poner más hojitas, más brotes en este caso, ¿no? Para no incorporar sal. Para no incorporar sal. Sí. Me paso a las hierbas aromáticas. Me has convencido, ¿eh? Esto es lo que se comería el comensal. En este caso soy yo. Así que, bueno, nada, vamos al restaurante. Vamos a tu casa, al salón de tu casa, realmente. ¿Te gusta tomar asiento? Hola, ¿qué tal? Hola. Te voy a dar un beso. Encantadísimo. Igualmente. ¿Cómo estamos? El papá, ¿no? Sí. Bueno, me siento un privilegiado aquí, ahora mismo. Presidiendo la mesa, con mi cajita de comida. ¿Vamos a probarlo? Bueno, lo primero que sientes al comerlo, sobre todo el frescor de las hierbas aromáticas que hemos puesto encima, como te entran por la nariz. Algo que en España te dirían, está duro, porque hay ciertas legumbres que en España no concebimos que tengan esta textura. La verdad que se agradecen al comerlo. Toma en cuenta que ese dejo de duro, más que decir que está crudo, porque no está crudo. No, no está crudo. No. Es netamente la fibra necesaria que tiene que tener un alimento en un plato. La fibra ayuda como un barredor intestinal que ayuda a la digestión. La verdad, Carlos, que a mí me sorprende mucho pues, la calma con la que explicas todo, la calma con la que estás en la cocina. No es lo habitual. Está la respuesta en esto. O sea, de cómo cocino para que la gente tenga la salud. Si tú vas sumando ese estrés masivo, tú llegas a enfermarte. ¿Qué tal era de pequeño? Inquieto por lo menos para dedicarse a la cocina, ¿verdad? Sí. Carlos, ¿tus padres te apoyaron cuando dijiste me quiero dedicar a la cocina? Yo me dediqué como a los 33 años. Tardío. Empecé lavando platos. En esa época, acá en Chile, los cocineros lo único que hacían arroz, pollo, como cosas súper simples. Y yo decía, bueno, nosotros tenemos más cocina. Y en esa búsqueda de tener más información, quise relevar con mi cultura de ser mapuche la gastronomía acá en Chile. ¿Cómo es el pueblo mapuche? ¿Es tímido? No.
Cuando tenemos que sacar la voz, lo sacamos. Luchamos por lo que tenemos en nuestra tierra. Bueno, yo he oído hablar mucho del pueblo mapuche y que ha sido muy discriminado, ¿no? en Chile. La falta de criterio que tenían los gobiernos ha sido la expropiación no solamente de tierra, sino que de cultura. El mapuche vive con la ecología diaria. Yo digo que si existiese un presidente mapuche, aplicaría leyes con conocimiento a la naturaleza para convivir en equilibrio con ella. Es re importante que ustedes, que tienen la mirada de afuera, aprecien esto. En la época de los 80, durante la dictadura, nacieron unos lugares clandestinos donde se reunían los opositores al régimen, a los que Pinochet llamó canallas. Y claro, yo no podía dejar de venir a conocer este tipo de lugares. Antes había que saberse una contraseña para poder entrar. Canalla llamando a canalla. A lo mejor no es esta la contraseña. Canalla llamando a canalla. Don Víctor. ¿Qué Buen tal? día. ¿Cómo Buenos está? días. Bueno, don Víctor, usted es una institución aquí en Santiago. A mí me gustaría saber, sobre todo, cómo se le ocurre montar un negocio de estas características. ¿O ya estaba montado y surgió por lo que estaba sucediendo en el país? Surgió en ese tiempo cuando en la premia que había un decreto prohibido el derecho a opinión, no había derecho a reunión, a nada. Entonces había que juntarse en algún lugar y ahí... Y ahí es entonces donde usted decide tener un lugar de reunión, ¿no? ¿Y qué tipo de gente venía por aquí, por este local? Toda la gente que opinaba en contra del sistema militar y fueron expulsados todos los chilenos que pensaban en contra. Y aquí se permitía comunicarse para que se fueran despidiendo y algunos dejaban un mensaje en la muralla. En esta muralla que tenemos aquí, que la Claro. tenemos llena de mensajes. ¿Y cómo se enteraba la gente para entrar en el local? Había una radio, la radio Colo Colo, todos los días a las 12 de la noche emitía un santo y seña. Y esta noche santo y seña es, florecieron los maitenes y los canallas siguen igual. Entonces la gente al llegar al lugar había una campana que ahí le preguntaban, ¿quién vive canalla? Y de afuera respondía y se abría la puerta. Se abría la puerta. ¿Hasta qué hora teníamos, se quedaban aquí? Entre la 1 y 1:30, no más. Después de la 1:30 no entraba nadie y se cerraba y se abría a las 5 de la mañana. Se fueron todos. Usted sabe que a mí me llaman el cocinero canalla y yo he venido a probar lo que ustedes hacen aquí. Bueno, nosotros hacemos un plato que le llamamos el pernil canalla. Ese es un plato típico criollo y se comparte, se dialoga y alcanza para 2 hasta para 6 personas. Hasta para 6 personas. ¡Madre mía! Entonces se comparte y... ¿Todo esto? ¡Madre mía! Cuéntame, ¿qué me has puesto aquí? Acá tenemos pernil, viene con longaniza y arrollado, que pues también en las chuletas y las prietas. Digamos que es la morcillita nuestra. ¿Y el arrollado? ¿Qué cosas lleva dentro aquí? Pulpa, paleta de cerdo, el cuero del cerdo. El arrollado me recuerda mucho a la carne cuando comemos nosotros el cocido. Esto es el cuero del cochino, donde hacen un rollito y meten ahí la carne, lo dejan cocer, ¿verdad? Claro. Don Víctor, pues un verdadero placer, de verdad. Antes de irme le voy a dejar también mi nota puesta en su local. Encantado. Viva el pueblo, viva Chile, viva la libertad, vivan los canallas. Después de estos días en Chile, vengo motivadísimo a realizar mi plato. Y es que creo que he captado la esencia del país. En los fogones de Casalud será donde trate de sorprender a mis invitados. Voy a hacer un loco con alga, con chayuyo, pero además voy a hacer una crema de chirimoya y arriba le voy a hacer una espuma con el zapallo, calabaza. Todo eso lo voy a aplatar en un loco. No estamos locos.
Vamos a comenzar con el loco. Importante, hay que pegarle una paliza, pero una paliza bien. A la olla. Tiene que estar más o menos unos 40 minutos cociendo. El alga me ha tocado hidratarla con agua y vinagre. Lo voy a cortar así, de este tamaño. Vale, esto tiene que estar alrededor de unos 15 minutos cociendo. Hola, vos, Maida. Hola, Matías. ¿Cómo estás ahí? A probar las cosas de Peña. Así mismo. ¿Cómo será hoy día? ¿Tendremos que mentir si es que no nos gusta el plato? No sé. ¿O debo que decir la verdad? Lo mismo venía pensando. Tengo la chirimoya ya peladita. Voy a pasarla por la máquina. La vamos a colar. Lo tenemos. Paso siguiente, emulsionar. ¿Con qué? Aceite de oliva. Está cañón. Hola, Paula, la cocinera del mar. Sí. ¿Cómo estamos? Oye, pero qué buena mezcla. Sorpresa, fuimos todos llamados por Peña. ¿Y qué creen que nos va a preparar? Sí o sí, algo del mar. Yo creo que la sopaipilla la va a meter. Vamos a por la espuma de naranja y zapallo. Os voy a hacerla con gelatina. 6 hojitas al agua. Y mientras vamos a ir haciendo el zumo de naranja. Vale. Tenemos ya la calabaza cortada, la vamos a pasar. Cuanto más pasado, mejor, porque más fácil nos va a resultar apretar y que salga todo el agua y el jugo. Bueno, en la cocina siempre hay que improvisar un poquito, así que me he encontrado aquí filtros de café y lo que quiero es sacar el jugo. Lo mezclamos, huele a calabaza, suben los cítricos de la naranja y los azúcares. Una cosica bien rica. El ají. Le voy a quitar un poco las pepas o pepitas. Y para adentro. La cúrcuma. Un poquito de jengibre. Y nuestro amigo el cilantro, que lo voy a dejar aquí infusionando el ratito que se nos terminan las otras elaboraciones. Mientras vamos a seguir haciendo cositas que van a dar matices a nuestro plato. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la cebolla roja. Lo voy a cortar así, no demasiado fino. Azúcar y unos limones. Removemos bien con el azúcar. Hola. ¿Cómo estás? Hola, chiquillos. Hola. ¿Cómo ¿Cómo estás? estáis? Matías, ¿Qué tal? Hola. Maida. qué bueno. Bienvenido a la mesa de Peña. ¿Y ustedes qué tal? ¿Bien? Bien, alto calor, el tráfico está... Pero caótico. Sí, porque están protestando. Es que con la muerte Del ya, sí, del comunero mapuche ha estado como todo revolucionado el país. ¿No que estaban asaltando a unos profesores con unos niños? No, es todo un ¿Montaje? Un montaje, es un montaje. Sí, se contratan para hacer creer al pueblo, a lo que es chileno común y corriente, que los mapuches están haciendo cosas malas. En realidad estamos viviendo en nuestra tierra, nos están quitando nuestra tierra. ¿Cómo le fue con Peña a ustedes? Para mí, que siempre yo encuentro como sorprendente que alguien de afuera venga y se preocupe de nuestra cocina. Ya tengo cortado el loco para que no se ponga demasiado negro de estar aquí. Le voy a echar un poquito de aceite de oliva y, como sé que les gusta mucho, voy a echar un poquito de cilantro. Muevo. Tengo ya la infusión y la voy a colar y le vamos a añadir la gelatina. Lo batimos un poquito y directo al sifón. Esto lo que vamos a hacer ahora es dejarlo un ratito en la nevera, justo para poner cuando estén aquí nuestros invitados. Voy a emplatar esto. Empezamos con la crema de chirimoya. Continuamos con el loco. Cochayuyo, la cebolleta. Vamos a rallar un poquito de naranja. Y terminamos con la espuma. Espero que a los comensales les guste. Bueno, bienvenidos a mis anfitriones. Voy a terminaros el plato. Es una pequeña degustación, ¿ok? Pero se ve contundente, ¿eh? Ojo, me he lanzado por productos que no había cocinado en mi vida. ¿Te tratamos ¿vale? con cariño? Así que trátame con cariño, exacto, gracias.
Muy rico. Gracias. ¿Cómo se llamaría este plato, Peña? A lo loco. ¿Con cuchara o tenedor? ¿Cómo se come? Yo lo comería con cuchara. Muy bueno, igual nunca había probado así como el loco con un sabor dulce, así que una nueva experiencia. Es como una apuesta así diferente, pero resulta bien. Justo antes estábamos comentando si es que iba a mezclar como la chirimoya con un marisco. ¿Ceste naranja? La ralladura. Ah, un poquito de ralladura, sí. Y también tiene un poquito de zapallo. Ah, el zapallo. Pero muy poquitín. Está muy bueno. Y el dulzor, creo, para mí es agradable. Sí. Lo que quiero que me comentéis, por favor, ¿cómo está el loco? ¿Ha quedado bien? ¿Se come así? Para mí el loco está buenísimo. Yo digo que está muy rico. Es que el loco muy blando también, uno como que pierde la textura. Tiene que tener así como esa... Una un poco más, resistencia. claro. Y ya me lo comí todo. Es poco. No, yo te dije que comí harto. Pero estaba rico. Con chayuyo te vamos a mandar un poco a España para que practiques más. ¿Está duro? Hay algunos muy blandos y otros no tanto. ¿Ves? Estas cosas. Es la primera vez que utilizaba, bueno, pues el cochayuyo, el loco. Lo he tenido en remojo esta noche en el hotel. Me estás mirando raro. Tiene doble lectura eso de remojar el cochayuyo. Es un dicho chileno. Cuando, ¿Sí? cuando te da bien con una chica o una chica le da bien con un chico, es que están remojando el cochayuyo. Lo que mejor hiciste fue remojar el cochayuyo. ¿Lo hice bien? Vale, gracias. Yo creo que está muy rico. Felicitaciones. Oye, vamos a brindar. Porque cada uno me habéis aportado una cosa del país y que leches. Yo me lo he pasado de puta madre con vosotros, ¿eh? Con cada uno de una forma me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Peña. Tengo que reconocer que antes de pisar esta tierra no sabía mucho de Chile. Cuando camina se le nota en cada paso que lo que trae en la cabeza no Y me voy muy impresionado. tiene ni un espacio para el relajo. Impresionado por la cantidad de producto autóctono que me mostró Matías. Que no acabará porque Por la fascinante cultura mapuche. pero la luz de a poco se apaga. Por rebeldes como Víctor, que no permiten que nadie calle su voz. Y por los extractores de locos, que veneran el mar a pesar de las durísimas condiciones de su trabajo. Mis anfitriones me han mostrado un país lleno de contrastes y de historias. Muchísimas gracias, amigos.